que se encuentra en la Comisión de Transportes en el Congreso de la República. Muy bien, vamos a cambiar de tema, amigos. Estamos en estudios con Ramiro Escobar, internacionalista, periodista de la República y también catedrático de la Universidad Ruiz de Montoya, para hablar sobre la presencia de este grupo de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos que ha llegado, que ya se encuentra en nuestro país y que durante la jornada de hoy ha sostenido ya algunas reuniones anunciadas, por cierto, ¿no? Por ejemplo, la del presidente Pedro Castillo, se ha reunido también con otras autoridades, pero vamos a comentarlo a profundidad con Ramiro Escobar. Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Muy bien, un gusto tenerte aquí de manera presencial en los estudios. Gracias. Bueno, tus primeras impresiones de lo que ha sido esta primera jornada con reuniones de este grupo de alto nivel de la OEA con el presidente de la República, la presidenta del Poder Judicial. Bueno, en este momento se está reuniendo con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Más temprano estuvo con congresistas de la República. Bueno, yo veo que son varias reuniones cortas, casi relámpago, pero en las cuales espero que ambas partes estén sacando el jugo, digamos, ¿no? Dando toda la información posible, con la mayor transparencia posible, con el mayor sentido de realidad posible, porque lo que hace la OEA, este grupo de alto nivel conformado por cancilleres y vicecancilleres, es tratar de auscultar in situ lo que nos está pasando, ¿no? Ellos, ojo, a contracorriente de lo que algunas personas dicen que no saben nada, que no entienden lo que pasa acá, están bastante bien informados. O sea, los cancilleres de cualquier país vecino siguen el proceso político de la región y de países con los cuales tienen vínculos. Entonces, no es que no sepan nada, lo que están haciendo es hablar con los propios involucrados para que el feeling se sienta también, no solo las ideas, no solo lo que se escribe o se dice antes por Zoom, por ejemplo. Y es interesante que esta visita sea presencial. ¿Te imaginas cómo hubiera sido si es que no había aún presencialidad? Hubiera sido algo, claro, una pantalla no hubiera sido igual, ¿no? Ahora, el número de cancilleres también, como tú lo estás resaltando, es importante. Estamos hablando de 5 cancilleres, si no me 4 cancilleres y 3 vicecancilleres y un ex canciller. Muy bien, entonces y además, digamos que son personas que están bastante enteradas y sobre todo, digamos que deberían ser muy pulcras en el manejo incluso de lo que se pueda decir, lo que se puede hacer finalmente en estas reuniones, porque estamos hablando de funcionarios en actividad. Claro, yo preparo a jóvenes para que postulen a la Academia Diplomática y siempre les recuerdo que en realidad cuando ellos trabajen como diplomáticos van a tener que hacer lo que hacen todos los diplomáticos, ¿no? Seguir el proceso político del país y de la región y sobre todo el proceso político de países vecinos con los que se tiene relaciones cercanas. Entonces es imposible que ellos no estén enterados. Lo distinto acá es que están hablando cara a cara con quienes en nuestro país están involucrados en ese conflicto ya por momentos irrespirable, Jorge, ¿no? Y creo que afuera hay una gran preocupación por lo que nos está pasando acá, por esta pelea constante, irrenunciable, por la falta de consenso. Entonces, la razón por la cual yo creo que han aceptado la activación de la Carta Democrática Interamericana no es solo porque el presidente Castillo habló con el secretario Almagro y tenía algún vínculo, le ayudó un poco, puede ser, pero creo que es evidente que ante los ojos del mundo, no solo la región, generamos preocupación, ¿no? Ahora, ¿qué tanto puede ser la comisión de alto nivel luego de estas reuniones que se sosteniendo con diversas autoridades? Porque también se resalta, obviamente, la conformación del grupo de alto nivel, pero algunos, por ejemplo, han desestimado o han minimizado lo que podría ser el alcance que podría tener esta comisión o finalmente el informe que finalmente van a emitir. Mira, esto es importante comentarlo porque hay muchos fantasmas en torno a la OEA, no de ahora, sino desde la última vez que hubo una asamblea extraordinaria acá, recordarás, hace unas semanas. ¿Qué es lo que va a hacer este grupo de alto nivel? Va a reunirse con los jefes o representantes de poder del Estado, con algunos miembros de la sociedad civil, entiendo que con Proética, por ejemplo. Hay un grupo de indígenas que ha pedido reunirse con la comisión, yo creo que deberían hacerlo también, ¿no? Porque la cuestión indígena es parte de las preocupaciones de la OEA. Entonces, luego de eso, ellos emiten un informe que pasa al Consejo Permanente. Y ese informe no se va a dar a conocer en un día, 2 días, ni siquiera en una semana. Probablemente demore entre 15 días a un mes. Se presenta al Consejo Permanente, además se hace público, y el Consejo Permanente, ya sea una reunión habitual, tiene reuniones cada 15 días, o una reunión extraordinaria, analiza el informe, ¿no? Lo examina, también se examina en cada cancillería
y sobre eso se puede emitir una resolución del Consejo Permanente sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Qué podría significar eso? Instar, por ejemplo, a los actores políticos a que lleguen a algún tipo de acuerdo, pedir que se active el acuerdo nacional. Hay una persona vinculada a la OEA que me comentó algo por el estilo. O decir que va a venir una misión ya no solo a conversar, sino a promover el diálogo, como ya ocurrió antes en el Perú. En un caso extremo, cuando se ve que si hay una ruptura constitucional, entonces se convoca una asamblea extraordinaria de cancilleres y ahí se puede decidir suspender al país que ha pedido la activación de la Carta Democrática del organismo. Ahora, esto de solicitar la activación del Acuerdo Nacional, en realidad el Acuerdo Nacional también, a raíz del anuncio de esta conformación del grupo de alto nivel y la visita que iban a desarrollar en nuestro país, también se ha hablado sobre el Acuerdo Nacional, este espacio que debería ser de diálogo, que aparentemente no ha funcionado o no ha cumplido con lo que debería ser precisamente, ¿no? Fomentar el diálogo, el entendimiento entre diversas instancias o instituciones del Estado, del país propiamente. Pero lo que pasa es que el Acuerdo Nacional es ninguneado por razones políticas, sociales. Pero ¿en qué sentido se no logran tiene tanta cosas? prensa, ¿no? Claro, pero por ejemplo, ¿en qué sentido se logran cosas increíbles? Por Que ejemplo, seguramente sí, pero en casos particulares como este, el de polarización, no hay una situación en la que se hayan puesto realmente todos en la mesa sentados a conversar. O sea, no se percibe eso, no se ve eso. Mira, a mí me contaron que en una ocasión, por ejemplo, se acordó ahí un acuerdo mínimo en el Acuerdo Nacional, vale la redundancia, de cuánto podían ser los impuestos en el Perú. O cuestiones sobre educación. O sea, cosas que tú ves en la escena oficial que parecen imposibles, ¿no? Y además están ahí sanmartinanamente, si quieres, perro, pericote, gato y otras especies de la política peruana, ¿ya? Lo que pasa es que por alguna razón hay gente que lo desprecia, incluso nuestro propio gremio, el gremio periodístico, no les da tanta importancia, ¿no? Creen que solamente se va a decir cosas que no tienen relevancia. Y pero en este ahora caso en particular de importante, polarización, ¿por qué no ha tenido esa relevancia? Lo que creo es que los actores del sistema político oficial, por ejemplo, los que están en el Congreso, no tienen mucho interés en promover esa instancia, precisamente porque es una instancia donde se toman acuerdos. Si estuvieran interesados realmente en promover acuerdos, le darían más importancia, pero parece que no lo están, tú lo estás viendo. Además, ojo, en el Acuerdo Nacional no solo participan políticos, sino sectores sociales. Claro. ¿No? E incluso, por ejemplo, personas vinculadas al riego en el país, a los sindicatos, eventualmente a los grupos indígenas, me parece, en alguna ocasión, feministas. La sociedad civil, la sociedad civil. representantes en cada aspecto. Claro, y en ese sentido, por ejemplo, sí me parece una instancia relevante en ese momento, y de pronto el propio grupo de alto nivel lo sugiere, ¿no? No es que no exista un sitio donde podamos conversar. Existe, pero no le damos importancia y parecemos más interesados en pelearnos ad infinitum, ¿no? Y eso es cada vez más peligroso, ¿no? Claro. Ahora, lo que pueda finalmente poner en relieve este grupo de alto nivel no es una cuestión que vincule directamente al Perú, o sea, no tiene que obedecer lo que se diga o se esgrima dentro de este informe que va a emitir este grupo de alto nivel, ¿no? ¿Cómo funciona ahí ese procedimiento? Bueno, mira, la mecánica es así, ¿ya? Se emite el informe, se hace público, se presenta al Consejo Permanente. El informe, por supuesto, no es vinculante, no nos va a obligar a nada, seguramente va a tener, como es habitual, un lenguaje diplomático muy cauto, pero va a expresar muy probablemente una preocupación por lo que está ocurriendo, va a llamar al diálogo, a que se activen mecanismos políticos para algún eventual acuerdo, quizás a través del Acuerdo Nacional, quizás a través de otra instancia, no lo sabemos. A pesar de que esto no es vinculante, el solo hecho de que nosotros pertenezcamos a la OEA ya, en cierto modo, nos compromete moralmente, si quieres, a aceptar que este organismo vino, emitió ese informe y que nosotros, como Estado miembro, tenemos que atender lo que ellos dicen. Ahora, situaciones extremas, ¿cuáles son? Por ejemplo, que se produzca un golpe de Estado en el país que no se ha producido. Pero ojo, al presidente Zelaya en el 2009 lo sacaron por tratar de promover una papeleta para votar por una nueva constitución, por una elección a una nueva constitución. Eso acá no ha ocurrido, ¿no? Pero si seguimos con estos juegos, a mi juicio, riesgosos, peligrosos, de presentar una acusación por traición a la patria sin sustento, yo creo que eso no tiene ni pie de cabeza. O esta cuestión de confianza la claro, semana o esta pasada cuestión que puede avivar de confianza un poco los claro, ánimos. del premier de forzar eso para probablemente cerrar el Congreso. Entonces allí sí nos arriesgamos a que desde la OEA se
juzgue o se vea que acá hay una ruptura institucional, porque imagínate que cierren el Congreso por algo que parece no tener mayor sustento, o que suspenden al presidente en su ejercicio acusándolo por traición a la patria. Claro. Son dos causales extrañas, por lo menos. ¿Y tú crees que, por ejemplo, estas negativas del Congreso, darle permiso al presidente para que asista a diversos eventos internacionales, siendo él, digamos, el representante del país y es el que maneja finalmente la política exterior, constitucionalmente hablando, esto puede generar también alguna percepción por parte de este grupo de alto nivel de la OEA para reforzar esta versión del gobierno, del presidente Pedro Castillo, sobre algunas acciones que toma el Congreso que no le permiten finalmente desarrollar debidamente su labor? Bueno, eso puede ser visto como parte de la crisis y el entrampamiento que hay. No creo que eso se vea como parte de una conspiración, un golpe de Estado. Es simplemente la resistencia del Congreso a autorizar al presidente a viajar ya en 3 oportunidades, ¿no? El Congreso puede argumentar, bueno, han sido 10 y le hemos dado permiso en 3. Lo que pasa es que las veces en las cuales no le han dado permiso, los motivos tampoco han sido tan relevantes. Y el presidente es el jefe de Estado y representa al país, ¿no? Entonces pareciera que son resultado de una pelea constante, de una animadversión, una estigmatización, y no por motivos que sean realmente importantes. Entonces, ese puede ser visto como un ingrediente efectivamente de bloqueo institucional, pero que no llega pues, a configurar un golpe de Estado. Que yo creo que en el imaginario, tanto del Ejecutivo como del Congreso, la oposición más dura del Congreso, está, digamos, un poco dramatizar, ¿no? Ante la OEA, decir, miren lo que nos están haciendo, y miren lo que él está haciendo, y miren lo que está haciendo el Congreso. Y eso es inmaduro, Jorge, ya lo he dicho en otra entrevista, ¿no? Tiene que tener madurez democrática o madurez a secas, ¿no? Pero podemos exigir ese tipo de madurez, ese nivel de madurez con los personajes, los protagonistas que tenemos en toda esta historia política en nuestro país. Bueno, O sea, reciente, ¿no? digamos que eso es un mal a nivel planetario, ya. Pero si queremos ser mínimamente serios, si queremos pasar por lo menos bien el año post-bicentenario y si queremos sobre todo salvarnos social y políticamente, tenemos que lograr un mínimo de madurez. Fíjate, en la época de Fujimori se logró, por ejemplo, ante la renuncia del presidente, cambiar de presidente, ¿no? Se logró acuerdos a pesar de la tensión que Era había. una situación extrema también, ¿no? Los Vladivideos propiamente, Exactamente, la renuncia de pero Fujimori desde el exterior, ¿no? una renuncia por fax, ¿no? Claro, ahora no estamos en ese nivel, pero estamos en una situación parecida, ya imposible sostener, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, gente protestando frente al hotel, ¿no? Diciendo, insinuando en las redes sociales que la OEA es de izquierda, por favor, ¿no? Y el grupo de alto nivel está conformado por cancilleres de países de distintos signos políticos, ¿no? Paraguay, Ecuador, Guatemala, tienen presidente de derecha, no hay ningún indicio de que sea una comisión o un grupo que se venga a parcializar con el presidente. De pronto el presidente hasta sale mal parado con la reunión que está teniendo en ese momento con la fiscal de la Nación, ¿no? Y de hecho han habido ya una serie de acciones o de actitudes contrarias a la propia presencia de la OEA, ¿no? Muchas críticas en la propia campaña electoral, ¿no? De hecho, pues Bueno, la crítica fue un grupo de la acusación de fraude, ¿no? efectivamente, ¿no? De personajes a tocar la puerta a las instalaciones de la OEA, en fin, ¿no? Todo eso también puede generar algún tipo de percepción, digamos, por parte de este organismo internacional. Pero, por ejemplo, ahí hay un indicio de cómo vemos a la OEA con escasa información, con prejuicio, porque claro, si hubieran atendido ese pedido que tampoco tenía sustento, entonces ahora la OEA para los sectores que ahora le están rechazando sería buena, sí, que venga, ¿no? Pero como no atendió ese pedido, porque no tenían pruebas reales de que hubo un fraude acá, y eso no solo dicho por la misión de observación de la OEA, sino por otros países, observadores internacionales de Estados Unidos. Entonces no tenía relevancia alguna esa acusación. Entonces de ahí ha quedado una especie de fantasma de la OEA. Me parece que los peruanos en estos días, Jorge, debemos hacer que desaparezca el fantasma de la OEA y aparezca la OEA en realidad, porque hemos estado como cazando fantasmas en torno a este organismo por desinformación o por interpretación, mala interpretación deliberada de la realidad, ¿no? Entonces la OEA no es ni ese monstruo, ni es un organismo libre de toda influencia, porque siempre la tiene, ni va a salvarnos a nosotros diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Y no va a solucionar las cosas tampoco. Tampoco, ¿no? pero va a ayudar porque por lo menos va a hacer que nos va a tratar de descifrar y tratemos de que nosotros nos descifremos a sí mismos y de pronto por ahí aparece una luz, algún tipo
de acuerdo mínimo, de proceso de La gran transición. pregunta es si es que, o sea, nuestra clase política estará a la altura de esas exigencias, pues, ¿no? Finalmente, porque... Yo sé que los antecedentes no son buenos, ¿ya? Pero yo creo que si hay un consenso, digamos, en la clase política de uno u otro lado, y es esta frase tan simple que muchas personas la dicen, ¿no? Hay que pensar en el Perú, hay que pensar en el Perú. Bueno, hay que pensar en el Perú a partir de ti mismo, ¿no? O sea, ¿qué cosa es pensar en el Perú? Eso suena muy abstracto, pero pensar en el Perú, por ejemplo, es tratar de encontrar mecanismos reales, digamos, de consenso. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que no suene tan irreal, digamos. ¿Qué se podría hacer, por ejemplo? Una posibilidad es lo que estaba planteando Coalición Ciudadana, ¿no? Pero eso implicaría que las dos partes, el Ejecutivo y el Congreso, acepten que puede haber esa transformación constitucional o esa modificación ¿Te refieres a constitucional las temporal. elecciones generales? Elecciones generales. Eso podría ser. Generales en general, presidenciales y... Exactamente. Y, por ejemplo, evitarnos pues marchas para uno u otro lado, ¿no? Es increíble, ¿no? Sale una marcha y pide que se vaya el otro, y sale otra marcha y pide que se vaya el otro. O sea, y claro, nadie convoca una marcha para que se vayan todos. Tampoco es gracioso que se vayan todos, pero por lo menos una salida racional sería esa, ¿no? Y es arriesgado también porque si no hay un mínimo de reformas políticas, digamos, como las que actualmente nos rigen, probablemente no haya tampoco mucha solución al respecto. ¿Sabes? Por eso esa propuesta de Coalición Ciudadana, que yo veo con cierta simpatía, proponen también reformas políticas para que esto se lleve a cabo, porque si no vamos a revolver la carta nueva y puede salir algo igual o peor, ¿no? Entonces ya debemos respirar un poco, tratar de ver cuál es una posible salida, porque no podamos durar así mucho tiempo. Y los problemas siguen, todavía estamos en la quinta ola, hay problemas con los fertilizantes, ¿no? Hay problemas en diversos ámbitos del país, el país tiene que seguir funcionando, pero si esta crisis política se agrava, va a empezar a afectar aún más otros problemas. Ahora, la doctora Elvia Barrios hoy señalaba que había recordado que ella le solicitó al presidente, a las autoridades del Ejecutivo, convocar al Consejo de Estado, algo que aparentemente no fue tomado o no se ha tomado en cuenta hasta ahora, porque no se ha convocado a este espacio que también es importante y que incluye autoridades como la Fiscalía, Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Congreso, en fin, ¿no? Estas también pueden ser señales de que no haya esta disposición por parte Claro que del sí. gobierno Yo creo que para que se pueda llegar a un diálogo fuera de los discursos, porque finalmente el presidente Pedro Castillo lo escuchamos de tiempo en tiempo decir que está abierto al diálogo, que pide que vayan al propio Palacio de Gobierno para conversar, en fin. Hay una contradicción en el discurso sí, y lo que se hace. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, porque ese pedido se ha hecho como 2 veces por lo menos y no se ha atendido, y uno no sabe por qué no se ha atendido. Claro, la lógica o la escena, digamos, parece ser acá, o la película parece consistir en que me están atacando y yo me voy a defender, ¿no? Y me proponen esto, no lo voy a aceptar porque es parte de una estrategia. Y así, así, así. Convocar al Consejo de Estado a mí me parece fundamental, ¿no? Convocar al Acuerdo Nacional o activarlo, ¿no? Son los instrumentos que tenemos para acuerdos posibles, ¿no? Y precisamente porque hay intransigencia en las dos partes, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en otros actores, es que no se convocan estos mecanismos que podrían ser, si no creo que la salvación, pero por lo menos un pasito más para poder rutas, ayudar en algo. ¿no? Y eso es una lógica, cuando dos personas se han peleado y no apuestan por el diálogo y ojo por la negociación, que es lo más difícil, porque tú te puedes sentar a conversar, pero no ceder en nada, eso es fundamental, se confunde, ¿no? Diálogo es una cosa y negociación es otra. ¿Cómo hay conversar no es pactar? Como normalmente se... Claro, estás conversando, pero si quieres llegar a una negociación, tienes que ceder, y ninguna de las dos partes parece querer ceder, ¿no? Bueno, ojalá lo vaya a está el Perú, el país finalmente, ¿no? Los ciudadanos y ciudadanas. Así es, y los problemas los cargamos todos, incluido ellos, ¿no? O sea, yo no sé si has conocido, hay personas que incluso están mal psicológicamente por eso, porque todos los días se escuchan cosas que no entienden y en hartazgo incluso, ¿no? Muy bien. Ramiro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Un gusto, a ti, como siempre, Jorge. estar contigo. Gracias. Hasta pronto. Hemos conversado con Ramiro Escobar. Vamos a hacer una breve pausa, amigos. Volvemos con más.